Muy buenas tardes a todos los que nos seguís a través de la red. En primer lugar, pediros disculpas porque por lo visto hemos tenido un problema de sonido con la plataforma y íbamos hablando y no sabíamos que no se nos escuchaba. Presentarme, soy Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias. Voy a compactar lo más posible la presentación que tenía hecha. Iniciamos hoy este programa de encuentros que denominamos como encuentros de tú a tú, dirigido a profesionales, a directivos, a altos empresarios y que, bueno, expertos de distintas áreas del espectro de nuestro país, en comunicación, en gestión y en desarrollo del talento, pues nos ofrecerán su visión de la realidad y tratarán de ayudarnos pues, a generar entusiasmo y eliminar el posible desconcierto que se ha generado durante estas últimas épocas. Tenemos que reinventarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y indicaros que vosotros, los empresarios, los profesionales, sois los protagonistas del presente y del futuro de Asturias y que Asturias, además de un gran paraíso natural, entendemos que debe convertirse en el gran paraíso innovador y tecnológico que nos haga afrontar el futuro con decisión y optimismo. Bueno, voy a pasar a presentaros directamente a los ponentes de hoy. Por un lado tenemos a Pablo Foncillas. Pablo es experto en innovación empresarial y marketing, formado en la Escuela Suiza, compagina su labor como docente en el IESE con la de escritor, colaborador habitual en diarios como La Vanguardia y consultor y ponente habitual en reuniones y conferencias directivas. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido otra vez. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. De otra parte, tenemos a Pablo Martín, asturiano de Gijón, presidente de la compañía Icertis. Icertis, si no la conocéis, es una consultora tecnológica con sede en Asturias y experta en transformación digital para las empresas. Añadir que Icertis es una compañía global con presencia en 50 países, una plantilla cercana a los 800 empleados y una facturación muy próxima a los 50 millones de euros. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes, Pablo, de nuevo. Bueno, Hola. pues venga, sin más, Pablo, la red es vuestra. Adelante. Bueno, pues nada, bien. Disculparnos a todos por el fallo técnico, ¿eh? Y recordaros que debajo tenemos en la pantalla un cajón para que podáis dejar las preguntas. Es importante que lo hagáis desde el principio para que las puedan filtrar y así al final de las preguntas que vamos a realizar a Pablo Foncillas podamos contestar vuestras preguntas que serán las más interesantes. Decía antes que Pablo se define como, Pablo Foncillas, voy a hablar a partir ahora de Pablo, solo de Pablo de él, como experto en innovación comercial y yo creo que el término se queda un poco corto y es experto en muchas más cosas, pero sobre todo en el concepto más amplio de innovación empresarial y de transformación digital. Decía también antes que me resultaba un poco incómoda esta entrevista porque a mí me gusta polemizar, me gusta discutir y en todas las charlas. Y en este caso me va a resultar muy complicado porque estoy básicamente de acuerdo con casi todas las cosas que sabiamente Pablo Foncillas nos dice sobre el mundo de la transformación digital. Y Certis suele decir siempre cuando le preguntan qué entiende por transformación digital, que entendemos que la transformación digital es fundamentalmente la transformación de las personas, las organizaciones y la cultura que las soportan. Que la tecnología no es nada más que un catalizador, un habilitador, algo que sirve para hacer más fácil ese proceso. Cuando esta misma tarde estaba repasando pues las preguntas que tenía pensado hacerles a Pablo y miraba algunos de sus comentarios en los múltiples medios y canales en los que aparece, me encontraba con que parecía que había copiado todos los términos de sus expresiones, porque la verdad, cosas que él nos dice repetidamente, como de las dos palabras que componen el concepto de transformación digital, fundamentalmente los ejecutivos se obsesionan con con digital, cuando lo que realmente es importante es la palabra transformación. De igual manera, lo que transforma o lo que cambia las organizaciones o la organización la cambian las personas, no la tecnología. La tecnología solo es un facilitador. En definitiva, no podemos estar más de acuerdo, pero a la vez creo que el que nos puede aclarar todos estos términos es Pablo, que es realmente el experto. Pablo, si me lo permites, voy a hacerte algunas preguntas para ver si nos puedes ilustrar un poquito sobre este tema. Mira, me gustaría empezar con una, Pablo, desde tu experiencia como experto en marketing e innovación empresarial,
¿Cómo crees que ha cambiado en los últimos tiempos el comportamiento de los consumidores? Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, básicamente, lo que ha cambiado es que cada vez más, siendo un pelín polémico, intentándolo al menos, nos hemos vuelto promiscuos comercialmente hablando. Es decir, desde un punto de vista de consumo, lo que me encuentro es que en ocasiones somos muy online, en ocasiones somos muy offline, en ocasiones estamos en medio, pero básicamente la reflexión que me interesa, digamos, aportar es que desde las organizaciones, con empresas como la tuya, Pablo, yo intuyo que lo que tenemos que ayudar a pensar a los profesionales es que hay que obligarse a los canales que quieren los clientes y no obligar a los clientes a los canales que tenemos en las empresas. De alguna manera, el gran reto al que se enfrentan todas las organizaciones, sin excepción, pasa por, de alguna manera, integrar el mundo online con el mundo offline. El mundo no va solamente de ser online o de ser offline. El mundo de lo que va, digamos, desde hace ya muchos años, es de ver cómo somos capaces de unir estas dos dimensiones, de tal manera que esto va de sumar canales y no de quitar canales. Esto va, como digo, de obligarse a los canales que quieren los clientes y no de obligar a los clientes a los canales que tenemos en las empresas. Yo creo que muchas veces tenemos un instinto de separación, ¿no? De polarización. Todo es blanco o todo es negro, todo ha de ir a la izquierda o todo ha de ir a la derecha, ¿no? Y yo lo que creo es que no, que probablemente, a pesar de lo que mucha gente opina, esto va básicamente de unir los dos mundos, incluso en las circunstancias en las que estamos ahora, que son unas circunstancias pues muy peculiares y donde hemos visto una explosión, ¿no? Digamos, del mundo online por encima de lo que ya estábamos viendo habitualmente, ¿no? Porque hemos visto que la situación actual lo que ha hecho es acelerar todavía más, ¿no? De alguna manera, a hacer todavía más fuerte, digamos, la situación, digamos, de avance hacia el mundo digital. Pero eso no significa que tengamos que ser solo digitales. Yo creo que no, creo que eso es un error, que hay que trabajar por igual las dos dimensiones. Obviamente depende de cada compañía, depende de cada sector, tendrás o no unas dinámicas en donde habrá que acelerar más o menos. Pero básicamente yo lo que creo es que esto va de unir y no de separar, ¿no? Y evitar esta idea de polarización tan habitual en donde hay algunas compañías a las que les puede ir bien y que obviamente están en ese mundo, pero a la mayoría lo que les va es el centro, ni totalmente online ni totalmente offline. Me vienen a la memoria un par de afirmaciones también tuyas, ¿no? que también me he anotado aquí porque me resultaban muy interesantes. Ya somos digitales, no es ninguna novedad. Y lo realmente importante es comprender al cliente. No puedo estar más de acuerdo con que al final no existe ningún modelo perfecto, sino que el modelo que realmente es interesante es el omnicanal, pero vivimos en un mundo que ya es híbrido. Me gustaría preguntarte también, sin ningún lugar a dudas, venimos observando durante estos últimos meses que las compras online han crecido exponencialmente y parece que lo digital está ya o ha venido para quedarse. ¿Qué recomendaciones podrías hacer a las pequeñas y medianas empresas para que terminen de dar ese salto definitivo a lo digital? Pues mira, quizás la reflexión que me gustaría hacer con ellas es algo que tú has mencionado al principio y es que, contrariamente a lo que muchas veces sucede, yo cuando hablo con profesionales de todo tipo, con pymes, con grandes corporaciones, con consejeros delegados, con mandos intermedios, con emprendedores, con empresarios, como digo, de pequeñas compañías, yo veo que cada vez más tienen presente algo de lo que yo creo que no vamos a oír de parar, de hablar, que básicamente tiene que ver con la visión digital. Y es que muchísimos profesionales tienen clara ya esta visión digital, una visión digital que tiene que estar alineada con la visión comercial de tu compañía, que tiene que estar alineada con la visión de tu empresa, ¿no? Y al final la visión de una empresa se operativiza a través de la estrategia de una compañía. Y la estrategia de una empresa, básicamente, cuando explicas la estrategia es solamente una cosa muy sencilla, que es comprometer
los recursos a largo plazo de las organizaciones. Y comprometer los recursos a largo plazo de las organizaciones significa que vas a apostar todo al rojo y nada al negro. Significa entender que tienes claro que quieres ir en una dirección y que no quieres ir en la otra. Y esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, porque para esto hace falta algo de lo que yo, por ejemplo, muchas veces ando corto, o a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando también, o a lo mejor tú también, Pablo, no lo sé, pero básicamente para esto hace falta tener algo que es básicamente coraje. Y para tener coraje, bueno, pues como digo, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? Y esencialmente esto lo vinculo con otra idea que yo creo que es crítica. Cuando hablamos de unir el mundo online con el mundo offline y esta idea de tener una visión digital, ¿no? Que de alguna manera esté alineada con la visión comercial y la visión de la empresa, esta visión digital, muchas veces lo que me encuentro es que los directivos, después de hablarme de una visión, me hablan de algo muy operativo, que es los sistemas. Mira, Pablo, tenemos una visión digital muy, digamos, muy sofisticada o muy elaborada o son soñadores en positivo, pero después lo primero de lo que me hablan es de los sistemas. Y cuando me hablan de los sistemas, a continuación me hablan de que estos sistemas con los que trabajan, estamos instalando Salesforce, hemos puesto Oracle, hemos puesto un nuevo sistema de IBM. Me da un poco igual, porque a continuación de lo que me hablan es, después de poner los sistemas, nos hemos dado cuenta de que los procesos que tenemos en la empresa no están alineados con los sistemas. Tras lo cual, después de hablarme de los procesos, me hablan de que la organización no está alineada con los procesos que a su vez no están alineados con los sistemas. Tras lo cual me dicen que probablemente se han dado cuenta de que los profesionales que tienen en la empresa no están preparados para esta nueva manera de trabajar, tras lo cual se dan cuenta de que la visión probablemente no la han sabido alinear con todos los otros elementos. Y al final lo que sucede básicamente es que, en mi opinión, y no digo que tenga razón, pero en la investigación en la que he estado involucrado en los últimos casi 18 meses de manera intensa, donde he entrevistado a cerca de 30.000 personas en un montón de países, 30.000 profesionales, no individuos desde la perspectiva de persona física, sino profesionales en activo, de lo que me he dado cuenta al final es que probablemente estamos enfocando mal esto. Y es que deberíamos darle la vuelta a todos estos conceptos y empezar pensando en la visión para a continuación trabajar la dimensión de las personas, los profesionales que tienen que transformar a las organizaciones, tras lo cual podemos cambiar a la organización, tras lo cual debemos modificar los procesos y, por último, en último lugar, y no digo que no sea importante, pero es tan importante como todas las otras piezas, debemos trabajar sobre la dimensión de los sistemas. Es decir, darle la vuelta completamente y empezar pensando en aquello que realmente moviliza, en aquello que ilusiona, en aquello que al final hace pues que los profesionales que construyen las organizaciones, ¿no? Aunque sea una pyme, que al final se ilusionen con un proyecto que ellos entienden que les va a afectar y que les va a afectar en positivo. Porque si no tienen claro el por qué y el para quién están cambiando, es muy difícil transformar a las organizaciones. Porque las compañías, Pablo, se digitalizan, pero los profesionales nos transformamos y la tecnología no para de cambiar, la digitalización no para de cambiar, pero los profesionales cambiamos muy lentamente. Por lo tanto, hemos de ir hacia atrás y hemos de intentar empezar por lo que en mi opinión es relevante, y esto pasa por tener una visión clara y saber, digamos, transformar a la organización. Eso es lo que cuesta más para una pyme, para una corporación mediana, para una grande y para una gigantesca. Te aseguro que nuestro trabajo, que es ese, lo vemos en el día a día constantemente. Como bien decías, y además es indiferente de cuando hablamos de una gran empresa, de una pequeña o de una mediana. Lo que cambian son los recursos, ¿no? La cantidad de recursos de los que se disponen, pero no del enfoque o del problema del enfoque, ¿no? Empezamos pensando que simplemente con aplicar tecnología vamos a transformar algo, cuando realmente si aplicamos tecnología sobre los mismos procesos, los mismos modelos de negocio y las mismas personas, pues básicamente obtendremos lo mismo,
quizás de manera un poco más eficiente, de manera digital o más innovadora. No dudo de que se puedan mejorar incluso los costes o la productividad, pero en esencia no habremos transformado nada. O sea, seguiremos básicamente haciendo lo mismo. Claro, lo importante... es que ¿sabes cuál es el ingrediente secreto, en mi opinión, para conseguir transformar a las organizaciones del que nadie habla? Lo que une todas estas piezas es esencialmente cuestiones que tienen que ver con liderazgo, con cultura y esencialmente, si me apuras, la última gota que le añadiría tiene que ver con las capacidades. Pero hay que empezar por las otras dos, por lo que tiene que ver con cultura y con liderazgo. Y al final podemos también trabajar todo el tema de capacidades, tanto directivas como de los empleados. Pero en mi opinión, yo creo que estos son los ingredientes secretos de este palabra, ¿no? De este concepto del que todo el mundo habla, pero que al final nadie sabe muy bien qué quiere decir, que es la transformación digital. Y creo que es lo más relevante, porque hace unos meses estuve dando una conferencia en Latinoamérica en una de las compañías más grandes que hay en la región. De hecho, era la más grande de ese país. Y recuerdo, Pablo, que doy una sesión, pues digamos, hablando de transformación digital y de cómo impacta desde un punto de vista de tener un canal, ser multicanal o ser omnicanal. Y cuando termino, pues la gente amablemente aplaudió y tal. Subió el vicepresidente de la corporación y yo me senté al lado del presidente. Y cuando subió el vicepresidente, explicó que tenían muchas ganas de transformar digitalmente la empresa y preguntó a los empleados, ¿queréis una empresa moderna? Y todos gritaban, sí. ¿Queréis una empresa digital? Sí. ¿Queréis una empresa con futuro? Y todos decían, sí. Y la respuesta fue, pues vamos a invertir 12 millones de euros en Salesforce. Y todos los empleados aplaudiendo, los de Salesforce que estaban en la reunión aplaudían más fuerte que ninguno, y había 700 personas. Y me giré y le dije al presidente mientras aplaudía, fantástico, 12 millones invertidos en Salesforce. ¿Y cuánto habéis invertido en las personas? Y se giró el presidente de la empresa, me miró y me dijo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, es un poco una parodia, pero básicamente es lo que pasó. Que pensaron invertir 12 millones en tecnología y 0 en las personas. No es una parodia, o sea, es lo más real del mundo, que conste que nuestra empresa implanta Salesforce, con lo cual nadie más interesado que nosotros en vender proyectos de Salesforce y otras tecnologías, pero no es suficiente, tú lo has dicho. O sea, quiero decir, necesitamos empezar transformando la cultura, la manera de pensar de las personas y las organizaciones que la soportan. Si no, realmente no conseguimos hacer grandes cambios. Fíjate que me preocupa ¿cómo podemos enfocar esto más desde la perspectiva del pequeño comercio tradicional? Cuando hablamos de grandes empresas, las cosas son distintas porque jugamos con otros recursos. ¿Qué crees que pasará con el pequeño negocio tradicional? ¿Crees que podrán recuperar esos clientes que se han escapado durante estos últimos meses, que quizás se han ido a otros canales, a otros modelos? Bueno, a ver, yo creo que esta es una pregunta que a mí personalmente me interesa especialmente porque España es un país de pymes, es un país donde el pequeño comercio juega un papel muy destacado y donde genera muchísimo empleo. Y al final, no sé a vosotros, pero a mí me encanta pasear por las calles y encontrarme con tiendas y encontrarme con oferta, ¿no? A nivel de calle, que es algo tan español, tan nuestro. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me parece que el pequeño comercio tiene que pensar es que en los próximos meses, en mi opinión, van a tener que trabajar probablemente por recuperar a una parte de los clientes. ¿Y cómo creo que lo pueden hacer? En mi opinión, yo creo que son momentos de pensar en términos de alianzas, en términos de colaboraciones entre empresas que hasta ahora no habían pensado que pudieran o debieran colaborar. Mirad, en mi experiencia, no digo que tenga razón, pero después de haber trabajado para casi 200 marcas en 25 países, lo que yo veo es que el pequeño comercio tiene mucho futuro, pero tiene que ser un comercio un poquito distinto. Tiene que ser un pequeño comercio que entienda que no tiene que competir con Amazon en cuanto, por ejemplo, y ya que hablamos de Amazon, porque había que mencionarlo, no tiene que competir con el gran monstruo del comercio electrónico en cuanto a lo que significa la logística. Amazon ha transformado
el retail en una dimensión en donde la logística ha ganado un protagonismo gigantesco. Y en términos de logística, Amazon es imbatible porque Amazon no compite en precio, compite en costes. Y gracias a los costes tiene unos precios determinados. Por lo tanto, la reflexión que yo le haría al pequeño comercio es quizás dual o digamos, que tiene varias facetas, ¿no? Incluso 3 dimensiones distintas. Por un lado, yo creo que el pequeño comercio tiene un terreno gigantesco en cuanto a lo que es conocernos como nos conoce. Ese comercio, Pablo, que cuando tú vas a una tienda donde normalmente pues compras la ropa que te gusta, saben que te gusta un determinado tipo de camisas o un determinado tipo de pantalones y cuando entras te reconocen como tal y te ofrecen ese tipo de producto y hacen que la experiencia de compra sea distinta, sea especial, sea algo que tú, digamos, disfrutas. Porque Amazon tiene muchas cosas que son muy buenas, pero tiene algunas en donde todavía no puede competir con el pequeño comercio. Y una es esa relación personal, esa forma de entender, digamos, la vinculación entre los clientes y la pequeña empresa. Yo creo que eso es algo imbatible. Y eso puede seguir explotándolo durante muchos años. Por otro lado, creo que el pequeño comercio tiene que incorporar relaciones a través del mundo digital. Ojo, he dicho relaciones, no transacciones. Yo creo que la parte transaccional para el pequeño comercio tiene que tenerla, pero no va a ser lo más relevante. En mi opinión, lo que tiene que intentar el pequeño comercio es probablemente unirse y competir de una manera distinta a partir, digamos, de hacer una propuesta en donde el mundo físico sigue jugando un papel relevante. Porque en el mundo online hay otros jugadores que son muchísimo más potentes. Ya hemos hablado de Amazon, pero podríamos hablar de muchos otros. Por lo tanto, aquí entra el factor de estas alianzas, de estas colaboraciones, de estas formas en donde ahora mismo no somos capaces de pensar cómo pueden ser, pero yo veo que viene una época de colaboraciones intensas en el pequeño comercio y en muchos otros ámbitos de actividad. Viene una época en donde a lo mejor te vas a unir con tu competidor, porque es la única manera que vamos a tener de aguantar y de resistir en esta etapa, ¿no? Que no sabemos cuál es el horizonte temporal, porque ahora básicamente hay 2 palabras que han ganado un protagonismo salvaje, que es el mientras tanto. Y el mientras tanto, yo acabo de publicar un artículo en Harvard Deusto Business Review en donde hablo de un nuevo horizonte temporal donde en los próximos 12 meses se han comprimido el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? Y yo creo que este mientras tanto exige que las pymes piensen de forma distinta, colaboren de forma distinta, se asocien, creen alianzas de forma distinta, porque es verdad que va a hacer mucha falta para unir recursos que las grandes corporaciones tienen y las pequeñas. Muy interesante. Quizás la clave pueda ser algo tradicional, que es la diferenciación, intentar conseguir mostrar al cliente en qué soy claramente distinto, cuáles son las cosas que Amazon no puede hacer, por mucho que quiera, no puede, y dejar de intentar competir con aquellas cosas en las que Amazon claramente tiene todas las ventajas competitivas de su mano. Exacto. Y quizás la otra sea la innovación radical. O sea, dejar de seguir intentando cubrir una necesidad de la misma manera que veníamos cubriéndola si el cliente ya no quiere eso. El cliente puede seguir teniendo la misma necesidad, pero busca cubrirla de maneras distintas, ¿no? Y yo creo que la clave, y es algo que repites constantemente en tus charlas, es escuchar al cliente y ver cómo quiere que nos relacionemos con él y qué quiere que le ofrezcamos. En algunos de tus vídeos, que los he estado viendo todos, o sea, había visto algunos muy interesantes, pero es que ahora me ha llamado la atención muchas cosas y me los he estado viendo. En los últimos meses, sobre todo, hablas de los cambios que se han ido produciendo y cómo afectarán esto a las empresas y qué consecuencias tendrán en su actividad comercial, ¿no? ¿Qué técnicas o habilidades crees que deben adoptar en este sentido a partir de ahora? Bueno, yo creo que es esencialmente, en mi opinión, yo creo que la palabra agilidad ha cobrado un nuevo protagonismo, un nuevo significado. Es decir, ahora la capacidad, digamos, de moverse, digamos,
Mirad, yo siempre explico que cuanto más cambia el mundo, más hay que volver al origen, que es escuchar y entender lo que te piden los clientes. Pues bien, me encantaría tener un libro blanco para poder explicar, ¿no?, algo tremendamente transversal, pero me tengo que quedar en esta reflexión, que es muy amplia, pero creo que es lo suficientemente útil para decir, oye, ¿qué es lo que me están pidiendo ahora los clientes? ¿Qué me piden? ¿Más vinculación online? Pues tengo que organizarme como sea, maneras de tener relaciones online con los clientes. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Transaccionar online, pues lo mismo. ¿Qué es lo que me están pidiendo además? Tener en marcha, digamos, también el comercio físico o el mundo físico. Pues lamentablemente traigo malas noticias para los profesionales que estén en este webinar, y es que yo siempre explico que soy profesor, pero buena persona, esto lo quiero aclarar porque no siempre va unido, pero básicamente siempre explico que yo llevo años investigando cómo el digital enriquece y hace más complejos los procesos comerciales. Yo siempre explico cómo el digital hace la vida de los profesionales un poquito más miserable, porque hay que aprender a gestionar nuevos canales de relación y de transacción con los clientes, pero sin abandonar los que hemos tenido siempre. Pues bien, lo sé, es complejo para la pyme tener que gestionar el on con el off, pero creo que no hay más remedio. Y permíteme que haga un matiz. Tú hablas de innovación disruptiva o innovación radical. Yo creo que en las pymes no hace falta, en mi opinión, la innovación radical, la innovación disruptiva. Yo creo que hemos de empezar por hacer cosas que muchas veces son básicas, cosas que son esenciales para la supervivencia de las organizaciones, de las empresas, de las pequeñas empresas. Y no es necesario innovar a una escala gigantesca. Es tan básico como hacer cuestiones como proteger la caja, tener una pequeña hoja de ruta con unos hitos en donde vamos marcando hacia dónde queremos llevar pues nuestra pequeña compañía. Mucho más que pensar en innovaciones grandes, en salir de la caja, en romper los moldes. Bueno, yo creo que la pyme española probablemente lo que tiene que hacer es pensar en la internacionalización, algo que lleva haciendo muchos años y que desde la anterior crisis ha sabido gestionar muy bien, y eso, digamos, que ha ayudado o creo que puede ayudar a la salud de las empresas. Reducir la deuda, pues las empresas españolas lo han hecho muy bien. A diferencia del Estado, de la administración pública en general, las pymes y las familias han reducido la deuda que tenían y estaban y estamos mejor de como estábamos antes. ¿Significa que estamos perfectos? No, pero esto es el tipo de cosas que las pymes tienen que seguir luchando y peleando. Ahora es una época de proteger el balance. Esto va de proteger la caja y estar con la mirada muy puesta en lo que nos piden los clientes sin dejar de proteger la caja, defendiendo la caja, ¿no? Bueno, pues estas son las reflexiones de sentido común que seguro que muchísimos profesionales que están escuchando pues esta sesión tendrán en cuenta. Yo creo que esto es de lo que va para la pyme radical, para esa pyme que tiene un vuelo, digamos, que es rasante, que no puede volar altísimo. Yo creo que esto es crítico. ¿Que pueden soñar? Ojalá, pero hay mucha pyme en España que lamentablemente pues tiene que enfocarse en este tipo de reflexiones. Qué bueno. Es verdad que las pequeñas empresas, que las pymes, tienen algunas debilidades con respecto a las grandes, ¿no? Como su escasez de recursos a la hora de plantearse cosas. Pero no nos paramos a veces a pensar en las grandísimas fortalezas que tienen. La primera es que su reducido tamaño les permite ser tremendamente ágiles y flexibles. A veces creo que no son conscientes de lo dificilísimo que es mover una gran corporación o hacer que una empresa grande pues cambie algo, ¿no? Una pyme, sin embargo, es tremendamente flexible, con lo cual todas las cosas tienen su lado positivo y negativo. Hay un sector que es realmente importante en España, que es el sector del turismo, ¿no? O todo lo relacionado con el turismo. Es quizás, si no la principal, una de las 2 o 3 principales industrias de nuestro país. Ahora mismo quizás sea además del sector o la industria que está siendo más afectada por la situación actual. ¿Qué crees que vamos a encontrarnos ahora que se vuelven a abrir las fronteras? ¿Qué podemos esperar de cómo crees que van a reaccionar los operadores, los clientes, en general todo lo que es el ecosistema del turismo? ¿Cómo crees que va a cambiar todo esto? Bueno, a ver, yo creo que el punto de equilibrio
para las empresas de turismo ha cambiado. Este año es un punto de equilibrio distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes te planteabas ganar 10, 20, no lo sé, la cifra que fuera, en estos momentos la reflexión que tiene sentido es pensar cuánto menos quiero perder y a partir de qué punto estoy dispuesto a abrir con tal de reducir probablemente las pérdidas. Es decir, en lugar de perder 10, a ver si soy capaz de perder 8. Por lo tanto, el punto de equilibrio, como digo, ha cambiado en las empresas de turismo. Han de pensar, probablemente muchas lo estén haciendo ya, entendiendo muy bien, de manera muy fina, cuáles son los costes fijos, los costes variables, a partir de qué momento, con una estructura mínima, son capaces de contribuir para reducir la pérdida, ojalá que sea la menor posible o incluso pues llegar a un punto en el que generen beneficio, pero digo que el punto de equilibrio ha cambiado. Y a partir de aquí yo entiendo que se ha desplazado hacia intentar perder lo menos posible. ¿Qué creo que va a pasar con el turismo? Ojalá lo supiera. Uno de los problemas que hay es que, obviamente, cuando hoy no es el contexto, ¿no?, con el que estamos trabajando esta sesión, que es un debate entre tú y yo, Pablo, pero a mí me encanta aportar siempre el máximo rigor con datos de contrastada solvencia. El primer problema es que hay muy pocos datos y los pocos que hay que ver si son extrapolables a un mercado como el nuestro. Pero lo que es cierto es que los consumidores tienen muchísimas ganas de volver a viajar. De hecho, creo que en uno de los vídeos que he publicado recientísimamente en La Vanguardia y que se encuentran en los canales sociales que utilizo, explico que una de las cuestiones es que los consumidores europeos quieren volver a viajar. Yo creo que uno de los patrones que vamos a ver es que el factor precio, siendo relevante, no va a ser el más relevante. Gana en protagonismo el hecho de poder disponer de algo que es de sentido común y que todo el mundo estará haciendo ya, que es disponer de sellos que garanticen, que de alguna manera den certidumbre, que pongan un marchamo de calidad a las cuestiones que tienen que ver con la higienización, la salubridad, en definitiva, las cuestiones que afectan al virus y que de alguna manera nos dejen tranquilos. Por lo tanto, precio es relevante, pero por otro lado gana protagonismo algo que no estaba ni siquiera en la ecuación, ¿no?, desde un punto de vista médico, que tiene que ver con esta salubridad, ¿no?, que permita y dé tranquilidad. Dicho esto, yo intuyo que el turismo de masas lo tiene muy complicado y yo creo que viene una época maravillosa y retadora para tener ofertas diferenciadas en el mundo del turismo. Y yo creo que España tiene mucho que ofrecer. Es cierto que en la actualidad hemos de estimular la demanda y en España, aunque lo hemos hecho, es verdad que nos hemos focalizado mucho en el durante, que es de lo que va el turismo, ¿no? El mundo de las experiencias se construye en el antes, el durante y el después. Y hemos trabajado muy intensamente el durante. Bueno, pues ahora tendremos que ser capaces de exprimir nuestras cabezas para ver cómo trabajamos también el antes y probablemente el después. Y ahí hay camino por desarrollar iniciativas que yo creo que en España una cosa de la que andamos sobradísimos es de creatividad. Así que ojalá pongamos esta creatividad a trabajar. Muy interesante. Quizás incluso en lugar de dejar de competir en el precio deberíamos hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, decir, olvidarnos del precio, subirlos, de hecho, y competir en ser el destino más seguro, ¿no? Sí. Va a haber pocos turistas. Pero para eso hace falta tener mucho coraje, Pablo, también, porque es verdad que no es tan sencillo como decir, bueno, yo creo que tenemos que encontrar ese equilibrio entre tener ese precio que sea competitivo, pero en donde a su vez estoy de acuerdo contigo. España tiene valores clarísimos como estar cerca del centro de Europa, de tal manera que puedes venir en coche, no tienes que utilizar transporte aéreo, si tienes algo de temor. Tenemos un sistema sanitario de contrastada solvencia, formamos parte de la Unión Europea. En definitiva, tenemos también nuestras armas con las que poder competir en este turismo que ahora mismo, obviamente, no está en los extremos, Pablo. No es la gente mayor con mucho dinero ni la gente joven con mucha salud y poco dinero, porque los que son mayores tienen dinero pero no quieren viajar y los que son jóvenes pueden viajar pero no tienen dinero. Hemos de hacer un esfuerzo por concentrarnos en ese mercado en el que está compitiendo toda Europa, que es traer a las familias de
40, 50 años, 30 y pico, 40 y muchos, 50 y pocos, con 2 hijos, con 1 hijo, con 3 hijos, para pues, con poder adquisitivo suficiente, pero al mismo tiempo, pues, con la salud para poderse, digamos, permitir un viaje de este tipo. He hablado con muchísimas cadenas hoteleras extraordinariamente grandes, algunas de las más grandes que hay en España, y me dicen que por ahora, digamos, no están viendo cancelaciones masivas de la turoperación. Bueno, vamos a ver, porque en paralelo la turoperación también exige que haya una infraestructura, como por ejemplo la aérea, y esto está ahora mismo a 1,10, estamos al 10% de nuestra capacidad aérea habitual. Así es, así es. Antes de pasar a las preguntas del público, que tenemos algunas que te quieren formular, mira, recientemente leía un tuit de uno de los mayores CEOs tecnológicos del mundo, del CEO de Microsoft, de Satya Nadella, que hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, ponía un tuit algo así como: en 2 meses se ha producido más avance en la transformación digital que en los últimos 3 años. La verdad es que yo sí creo que en cierta manera, por lo menos se ha producido ese avance en la sensibilización. Para los que llevamos muchos años evangelizando, a veces en el desierto, en este mensaje, resulta por un lado un alivio ver que, aunque sea debido a una gran desgracia, se empieza a tomar en serio, pero nos queda la duda de: ¿crees que realmente esto persistirá? O sea, ¿crees que cuando por fin hayamos logrado vencer completamente a la enfermedad, volveremos a las andadas, o esto será un cambio que ya no tiene marcha atrás? ¿Realmente esto va a provocar ese ansiado cambio? Déjame hacer 2 consideraciones alrededor de esta reflexión que hacías del CEO de Microsoft. A ver si soy capaz de ordenarlas bien. La primera tiene que ver con la idea de si lo que hemos vivido es transformación digital o no. Y permitidme el atrevimiento, pero en mi opinión, Pablo, es cierto que ni el consejero delegado, ni los grupos ágiles, ni el Chief Technology Officer, ¿no?, ni el responsable el director de sistemas o la directora de sistemas han sido los principales impulsores de la transformación digital. Parece que lo ha sido el COVID. Bien, yo creo que, por un lado, es parcialmente cierto. Lo que ha traído de bueno la situación lamentable, tristísima y durísima que hemos vivido y estamos viviendo, es cierto que tiene que ver con el concepto de evangelización, de sumar al carro a profesionales que hasta ahora eran reticentes a ir transformando su trabajo, la actividad de la compañía, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ha sido la parte buena de la situación. Lo que no tengo tan claro es que la situación actual la podamos definir como de transformación digital. El teletrabajo no es transformar digitalmente a las organizaciones. El teletrabajo es la parte, si me permites, fácil de lo que es la transformación digital, siendo difícil y siendo el teletrabajo que hemos vivido un teletrabajo muy particular, con los niños, con el contexto que todos hemos vivido y que se ha comentado ampliamente. Por lo tanto, déjame decir que lo que ha aportado la situación actual tiene de valor que ha permitido aquello que es lo más complejo en la transformación digital, y es que hemos entendido que la transformación digital es un estado mental. Es algo que exige digamos, una fe especial. Y es cierto que quizás el COVID ha impulsado esta fe, ha acelerado esta fe. La segunda reflexión tiene que ver con: vamos a volver a las andadas. Yo creo, Pablo, que el problema que tenemos ahora mismo sobre la mesa no es cuánto va a cambiar el mundo, que es la gran pregunta que nos hemos formulado, ¿no? Parece que el mundo, vamos a entrar en una nueva era con nuevos valores, una nueva manera de pensar, todo va a ser distinto de golpe y de forma radical. A mí lo que me preocupa, francamente, no es eso. A mí lo que me preocupa es cómo de rápido vamos a volver al mundo anterior sin haber aprendido nada. Porque si yo
ahora pudiera prometer, y ojalá pudiera, que no va a haber más contagios, que el virus ha desaparecido en la Tierra, yo creo que todo el mundo está soñando con volver al lunes de siempre. Después del fin de semana, ojalá pudiera apretar un botón y volver al lunes de siempre. Quizás lo que podemos hacer es tratar de aprovechar, de disfrutar o de... Perdonad la palabra, no es disfrutar. Quizás lo que podemos intentar es tratar de ver qué hemos aprendido de esta situación que estamos viviendo ahora. Porque además se da la paradoja de que desde pequeñitos nos han educado a trabajar por eliminar la incertidumbre y ahora lo que más tenemos en la vida es incertidumbre. Y debemos disfrutar de la incertidumbre. Bueno, yo creo que ahí hay como una contradicción con la que tenemos que ver cómo somos capaces de convivir. Pero lo que yo pienso es que si a mí me dijeras, Pablo, apuestas todo tu dinero a la casilla en la que cambia el mundo de manera radical, de la noche a la mañana y a partir de... Y yo te diría que no apostaría mucho dinero a esa casilla, porque yo creo que todos hemos ido de vacaciones a un país menos afortunado que el nuestro y cuando hemos vuelto, ¿qué hemos dicho? Que no voy a renunciar a cambiarme el coche, qué tontería el móvil cada 2 años o cada año, cambiarlo, me sobra la ropa que tengo demasiadas cosas. ¿Cuánto nos dura esa promesa? Yo creo que nos dura 15 días, un mes, pero al mes hemos vuelto a la vida anterior. Pues bien, intentemos ver qué hemos aprendido de esta etapa y eso es muy difícil porque hay que desaprender para volver a, digamos, aplicar lo que nos gustaba de lo de antes con lo nuevo que hemos aprendido. Qué bueno, de nuevo. Quizás, como siempre, los cambios llevan más tiempo, son más costosos y duelen más que lo que pensamos que pueden suponer. Tenemos un montón de preguntas, Pablo, y me va a resultar difícil seleccionar las más interesantes o aquellas que podamos responder con una varias, pero voy a intentar consensuar algunas, porque todas son muchas. En una pequeña empresa con 2 o 3 personas en el departamento de marketing, ¿dónde ponemos el punto de especialización del líder o externalización de servicios? Es decir, un jefe de equipo debería saber R o Python para estadística, programación para SEO, diseño de contenidos o simplemente debe preocuparse de tener una cultura tecnológica en general. Yo creo que es una pregunta muy, muy adecuada. No sé qué opinarás tú, Pablo, pero yo creo que en esta última investigación, que todavía no he publicado en su totalidad, es interesante ver cómo cuando le preguntas a los empleados qué es lo que esperan de sus líderes, esperan muchas cosas, pero hay una cosa que me llama la atención. De los líderes, lo que esperan los empleados de una organización es que tengan, sobre todo, visión, que sepan hacia dónde quieren llevar a la empresa, porque una empresa que tiene ya 2 o 3 personas en el departamento de marketing ya es una empresa de cierto tamaño y lo que esperan es que ellos tengan visión y, a su vez, ellos esperan de ellos mismos que tengan conocimientos tecnológicos suficientes como para ayudar a la empresa a ir en la dirección que ha marcado la visión por parte del equipo directivo. Mirad una cosa, yo creo que debemos evitar pensar que la tecnología va a cubrir las carencias de los directivos. Y creo que los directivos están muy cómodos hablando de tecnología porque llevamos 20, 30, 40, 50 años hablando de tecnología. Pero ahora viene un momento en el que los directivos tienen que saber pensar, tienen que saber decir hacia dónde quieren llevar a la organización. Y esto, de nuevo, es fácil de decir, muy difícil de hacer. Porque para eso hace falta tener mucho coraje porque vas a comprometer los recursos a largo plazo de tu organización. Y, por lo tanto, yo lo que creo es que los directivos de las empresas lo que necesitan es saber de tecnología lo suficiente como para poder dirigir a la orquesta que es su empresa, su organización. Porque permitidme un pequeño símil. Mirad, yo cuando hablo con directivos, no sé si a ti te pasa, Pablo, pero a veces hablas con directivos y realmente cuando les hablas de tecnología no tienen ni idea de lo que es la tecnología de la que estamos hablando. Es decir, que si tuvieran que ser directores de orquesta, no sabrían diferenciar un instrumento de viento de uno de cuerda de otro de percusión.
de tal manera que al final yo no les pido a un director general o a un consejero delegado o a una presidenta de empresa que sea pues, una persona que domine la estadística avanzada o la programación avanzada, pero tiene que entender las oportunidades que la tecnología le brindan, porque de lo contrario, si no, no va a ser capaz de aprovechar esas oportunidades que la tecnología brinda para incorporarlas a su propia organización. Así que, intentando responder de manera específica, un jefe de equipo debería saber de R o de Python o de programación para SEO. Bueno, tiene que saber lo suficiente desde un punto de vista técnico como para poder tener un debate. Y luego hay una decisión de si lo quiere hacer internamente o externamente. Los jefes de equipo tienen que tener suficiente conocimiento tecnológico como para tener un debate de altura al respecto de estas cuestiones. Porque si es tu día a día, pues entiendo que es lo que tiene sentido común. Y es lo que además esperan también de ellos mismos los empleados de las organizaciones. Que las empresas les brinden la oportunidad como para conocer, disponer, digamos, del conocimiento y las capacidades para dominar esas cuestiones que les hacen falta en su día a día. Es una pregunta que a mí también me han hecho muchas veces y yo siempre la respondo haciendo un símil, que es un CEO o un consejero delegado debe ser el mayor experto en finanzas de la organización. Pues no, para eso tiene a su director financiero, ¿no? De igual manera que tampoco es el mayor experto en marketing, ¿no? Tiene su director de marketing. Pero si no comprende un balance, ¿un CEO puede dirigir una compañía? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible que sea capaz de manejar una compañía si no tiene una visión importante sobre las finanzas corporativas. Por lo mismo sucede con la tecnología, ¿verdad? O sea, quiero decir, no es necesario que sea un tecnólogo, para eso se va a apoyar ya sea en recursos internos o externos, en un experto interno o externo, pero si no la comprende difícilmente podrá manejar una empresa del siglo XXI. Absolutamente. Estoy, como dice un amigo mío, violentamente de acuerdo contigo, Pablo. Ya te dije al principio que iba a ser muy, muy difícil porque íbamos a coincidir en casi todo. Violentamente para discutir en algo. Exacto. Mira, hay una pregunta que nos hace otra persona que dice en relación con la transformación digital. ¿Somos capaces las empresas de motivar a nuestros clientes para que nos acompañen en ese proceso de transformación digital? ¿Cuál es la varita mágica? No hay varita mágica. Esto es algo que tiene que ver con el estado mental, con la fe, y lo único que puedo decir es que es una pregunta súper útil para entender que a veces corremos demasiado nosotros y el mercado no está preparado. O sea que, ojo con ser pues los exploradores de un terreno ignoto porque a lo mejor las circunstancias nos comen. Por lo tanto, hay que tener, digamos, la capacidad de escuchar y entender lo que nos pide el mercado y a partir de allí intentar, digamos, responderlo. Que puede ser, digamos, aventurado, que puedes ir por delante, no lo discuto, faltaría más. Pero si hay clientes que son muy reticentes, lo que también tendremos que decidir es a qué mercado queremos atender. Porque aquí hay una reflexión que me parece que es de utilidad y es que tú puedes de alguna manera atender a unos clientes que están vivos hoy y que a lo mejor son muy reticentes a esto que se llama transformación digital y desatender a unos clientes que están muy avanzados en la transformación digital, pero al final lo que te va a pasar es que a medida que estos clientes vayan desapareciendo, se vayan jubilando, vayan cambiando, lo que va a pasar es que a lo mejor tú ya no puedes llegar a ese nuevo mercado. Por lo tanto, se da una contradicción en la que hay que estar, a la que hay que, digamos, dedicar mucho esfuerzo, hay que estar muy atentos, porque es cierto que este concepto, ¿no? que hace muchísimos años que existe de nativos o inmigrantes digitales, es muy sencillo de atender o de explicar cuando un nativo atiende a un nativo o cuando un inmigrante atiende a un inmigrante. Pero ¿qué pasa cuando un inmigrante ha de atender a un nativo o un nativo ha de atender a un inmigrante, ¿no? Entonces, en este contexto es donde tenemos que tomar decisiones y decidir cuál es el grado de avance digital al que queremos someter a nuestra compañía. Y eso, de nuevo, va por barrios, depende de cada compañía. Pero el grado de avance digital es lo que determinará el futuro que tiene tu empresa. Porque si te centras demasiado en los clientes de hoy, estarás perdiendo a los de mañana. Y si te centras demasiado en los de mañana, estarás perdiendo a los de hoy. Así que eso es, digamos, esa difícil combinación es con la que tenemos que jugar. Muy bien, Pablo.
Oye, para terminar ya, vamos a terminar con una última pregunta del público y voy a resumirla en la innovación tecnológica o la innovación en tecnología ha supuesto grandes avances en algunos sectores. Pero ¿qué puede aportar esa innovación tecnológica o el marketing en una explotación ganadera, en una plantación de kiwis o en alguna de estos sectores que aparentemente pueden ser menos afectados? Bueno, ahí depende del grado de integración con el que esté trabajando y al final todo el mundo acaba teniendo clientes a los que atender. Si me dices que al final toda tu explotación se la vendes a un único cliente, bueno, pues es cierto que el marketing tendrá que estar adaptado a ese cliente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que habrá que intentar ver cómo le podemos aportar valor a ese único cliente que tenemos y a lo mejor pues le podemos ayudar a desarrollar la gama de producto. En la cadena nosotros estamos más atrás, pues podremos trabajar con él para decir, oye, hasta ahora te sirvo de una determinada manera, a lo mejor te puedo ayudar para servirte de otras. Entonces, yo creo que el marketing, déjame terminar con una reflexión. Yo creo que en la primera etapa de esta situación que hemos vivido, digamos, de confinamiento, el departamento al que todo el mundo miraba era el departamento financiero. Pero el departamento del que nadie habla y que para mí es el gran ganador de los próximos meses es el departamento de marketing. Marketing ahora tiene que estar en el centro de la operación de las compañías. Marketing es quien tiene que orientar a las empresas al mercado. Tiene que ser, de alguna manera, el faro que ilumine clarísimamente el trabajo de los profesionales que vendrán después de marketing, que son los comerciales. Pero en estos momentos en donde es tan difícil tener una relación, una vinculación con el mercado por la situación que estamos viviendo, yo creo que marketing realmente es el que tiene que ganar protagonismo. Y marketing es entender el mercado, es segmentar el mercado, es establecer una oferta determinada para una serie de clientes por los canales adecuados al precio adecuado. Eso significa que marketing en el fondo es la inteligencia para atender las necesidades de nuestros clientes. Y yo creo que en España, lamentablemente, muchas veces se confunde el marketing con el marketing, con acento en la E. Y digo marketing respecto al marketing porque marketing es tomar decisiones informadas en la empresa. Y marketing es tener un departamento de folletería caro, en donde lo que tienes son pues gente que te habla de papiroflexia, de colores, de gramaje, pero que eso no es lo que hace avanzar a una empresa. Y lamentablemente hay mucha gente en muchas empresas que entiende el marketing desde la perspectiva del marketing. Y lo que hace falta de verdad es el marketing que entiende el mercado y que hace avanzar a su empresa para atender a ese mercado. Bueno, pues Pablo, lamentándolo muchísimo, vamos a tener que terminar porque no nos queda más tiempo, pero como siempre es un verdadero lujo y un placer escuchar tus comentarios, no, tus lecciones magistrales sobre multitud de temas y en concreto sobre el mundo de la innovación en el marketing y la tecnología. Me piden que os recuerde que vais a tener el vídeo subido en la página web, en la plataforma, el vídeo completo, para que podáis verlo en cualquier momento. Y sin más, quiero dar las gracias a Pablo por estar con nosotros esta tarde y dar el paso a don Antonio Romero, que creo que va a cerrar la sesión. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la Caja Rural de Asturias también y a ti, Pablo, por haberme hecho tan fácil la sesión. Y, Antonio, muy agradecido. Suerte a todos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido apasionante esta ponencia. Espero que os haya gustado. Espero que todo lo comentado haya sido de interés. Yo destacaría varias frases que se han comentado durante la sesión y que he ido tomando nota, pues la de considerar la transformación digital como la transformación de las organizaciones, de las personas y de la cultura que las integran, la tecnología como catalizadora de la transformación, la organización la cambian las personas, unir, no separar, evitar la polarización, integrar los modos offline y online, alinear la visión digital, la visión comercial, la visión de la compañía, alinear procesos, organizaciones y los sistemas en último lugar,
en los ingredientes secretos para transformar las organizaciones, definidos como el liderazgo, la cultura, las capacidades. Respecto al comercio tradicional y la problemática en la que se encuentra, para recuperar el pequeño comercio tradicional, no tratar de competir en logística con grandes compañías líderes en el sector, sino fomentar la experiencia de compra distinta y la vinculación entre el pequeño comercio y el cliente. Cuanto más cambia el mundo, más hay que volver a los orígenes, escuchar y entender a los clientes. Para las empresas de hoy en día es fundamental proteger el balance, proteger la caja. Nos han enseñado a trabajar para eliminar la incertidumbre y ahora tenemos mucha incertidumbre y hay que gestionarla y disfrutar de ella. Yo creo que son frases que han salido y que tienen un contenido muy, muy profundo. Bueno, agradecer enormemente la presencia de Pablo Martín y de Pablo Foncillas y desearles a ellos, al igual que a todos vosotros, el mayor de los éxitos posibles en vuestras trayectorias profesionales y empresariales. Y quisiera emplazaros a la próxima webinar que tendrá lugar pasado mañana, jueves 25, a las 6 de la tarde. En este caso, la presentación va a correr a cargo de nuestro presidente, el presidente de Caja Rural de Asturias, y en la misma, Arturo Tellez, periodista de Onda Cero, entrevistará al seleccionador español de baloncesto, Sergio Escariol. Os animo a que la podáis seguir y, sin más, agradeceros a todos vuestra presencia, disculparos las molestias por los fallos de sonido que hemos tenido al principio de esta sesión y desearos a todos, pues, muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos.